Hola, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. El día de hoy vamos a ver en sí mismo estar soltero. Ya hablamos un poquito en el capítulo anterior de el hombre alfa o todas las exigencias de las mujeres y cómo ser un mejor novio. Pero hoy vamos a ver el tema de estar soltero en sí mismo. Créanme que soy empático porque los hombres estamos hechos, más bien, el ser humano está hecho para vivir en pareja. Hay muchísimos mamíferos que necesitan vivir en pareja y los hombres somos unos de ellos. Los hombres necesitamos vivir en pareja y claramente como hombres somos mejores personas cuando tenemos una pareja, pero solo si esa pareja es buena y es sana. Si tu pareja es mala, tú vas a ser una peor persona o vas a sufrir por ello. Entonces, el tema de estar soltero en sí mismo, yo le encuentro ciertas ventajas. Uno, cuando está bien que estés buscando activamente tener pareja, pero si no estás desesperado, así de lo necesito encontrar antes de que termine el mes, va a ser más probable que consigas una pareja sana, que no te sientas tan desesperado. Las mujeres lo olfatean. Si olfatean y huelen un hombre desesperado, te van a robar, te van a asaltar, te van a hacer daño. Entonces, mi recomendación es, no estoy diciendo sé frío y frívolo, estoy diciendo, estoy buscando, pero tampoco estoy desesperado. Tengo mis límites que estoy aceptando y estoy dispuesto a ofrecer esto y esto es lo que yo necesito recibir. Entonces, te va a ayudar más a encontrar una pareja si no estás desesperado. Y por el otro lado, es un ejercicio para que tú como individuo estés más sano, seas una mejor persona. Me gustaría darte 5 tips para que puedas ser mejor persona y que muchas veces puedes desarrollar más cuando estás soltero. No significa que cuando tienes pareja no puedas tratar de desarrollarlo. Simplemente hay más complicaciones porque tienes una vida de pareja que tienes que cuidar, ¿no? Al final del día, las parejas es algo que te va a llevar 50 años. Tienes que cuidar constantemente. No porque una persona ya estén casados, ya es seguro la relación. Las relaciones, tanto hombres como mujeres, las tienen que cuidar constantemente. Pero cuando estás soltero, hay muchas cosas que puedes hacer que te van a ayudar a ser una mejor persona. Y seguramente, conforme tú vayas creciendo y siendo una mejor persona, mejores parejas vas a encontrar. Los 5 tips que te quiero dar hoy se refieren a cultura, intelecto, tu psique, tu pensamiento, espiritual y tu tiempo libre, o llámale hobbies o actividades fuera del trabajo. Evidentemente, como hombres sabemos que el trabajo es casi la parte más importante de tu vida, desafortunadamente, porque si realmente viviéramos el feminismo, no sería así. Pero hoy en día todavía es la parte más importante como hombres. Y muchas veces hemos desestimado o hemos dejado a un lado estas 5 partes. Creo que para este punto ya es como obvio hablar de las 3 cuestiones que como sociedad ya tenemos que cuidar, que es la parte de higiene y cómo te presentas ante el mundo, es decir, que tengas la ropa limpia, ordenada, que estés rasurado, peinado, demás. 2 es actividad. Todo el mundo te va a hablar de ejercicio. Yo prefiero hablar de actividad, que te muevas, que si puedes hacer ejercicio. Y dieta. Esa me parece que es un poquito de amor propio, tengas o no tengas pareja. La verdad es que creo que ese es un tema que tanto hombres como mujeres, más en este siglo, cada vez hemos desarrollado más y le hemos encontrado más importante a comer mejor, tener más actividad y pues cómo nos presentamos al mundo. Estar higiénicos, estar arreglados, no estoy diciendo vuélvete un modelo, pero pues que te veas bien, ¿no? Pero de las 5 cosas que te platiqué, te van a ayudar a ser un mejor hombre. A ver, el desarrollo cultural, ¿por qué lo estoy diferenciando con el desarrollo intelectual? Porque el desarrollo intelectual claramente es YouTube, ¿correcto? Puedes investigar del tema que a ti te guste. El desarrollo intelectual me parece que es obvio, siempre trata de aprender algo nuevo. Hasta cuando tengas 90 años vas a seguir aprendiendo cosas. Y muchas veces por la cuestión del trabajo, la pareja, la familia, las responsabilidades, como que lo hemos dejado de olvidar, ¿no? Y nuestro único escape son los deportes, ¿no? Estamos viendo el fútbol y no desarrollamos nuestra mente.
Trata de leer más en la parte intelectual. Lee libros que a ti te diviertan. Trata de ver más videos de YouTube de cosas interesantes como mi canal. Temas sociales que te interesan, noticias. La parte intelectual nunca se va a acabar y entre más desarrolles tu parte intelectual, mejor individuo vas a ser y mejor pareja potencial vas a poder alcanzar ser. Ahora bien, la parte cultural, ¿por qué es que la separo? ¿Por qué la veo como algo separado? La parte cultural no necesariamente es intelectual. La parte cultural también puede ser libros, pero en lugar de libros de investigación, novelas, historias, poemas, ir a museos, el desarrollo de ir a algún tema cultural, arquitectura, danza, baile, música. El desarrollo cultural, por supuesto que te va a mejorar a ti como individuo. Entre más feliz seas tú, entre más desarrollado seas tú, mejor pareja vas a ser. ¿Aplica evidentemente a hombres que tienen pareja? Sí, pero entiendo que se vuelve más complicado. Entonces, tocar en un instrumento, ir a museos, interesarte en temas culturales, te va a hacer mejor persona. La parte espiritual, me parece que hoy casi se dice como en broma, o lo toman como si fuera un nombre poco masculino, pero la parte espiritual es de vital importancia. Y para todas aquellas personas que la parte espiritual lo ven como algo poco masculino, perdón que se los diga, pero los hombres más masculinos que hay en el mundo son hombres altamente espirituales. Y espiritualidad lo puedes manejar como tú quieras. Se puede manejar como religión, lo puedes manejar como creer en el universo, en creer en ti mismo, en como tú le quieras llamar. Pero creer que hay algo más allá de ti mismo y esta humanidad es una parte esencial del hecho de ser un ser humano. Por favor, regálame un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer todas tus opiniones. Déjamelo en la parte inferior. ¿Cómo puedes mejorar tu espiritualidad? Bueno, ejercicios de mindfulness o estar presente, meditación, o ¿qué te parece ayudar al otro? Pertenecer a una sociedad civil que ayuda al prójimo, ayudar a personas mayores, ayudar a huérfanos, ayudar a personas con discapacidades, ayudar a quien tú quieras. Esos son ejercicios que te llenan el espíritu. Hoy en día, más que nunca, aunque es el momento en donde más hemos alcanzado como civilización, es cuando más se necesita la ayuda social. Y la ayuda social no es ayudar a las mujeres. No es todas estas cosas que dice la ONU. Es ayudar al prójimo. Y es más allá de darle una moneda en el coche al que no tiene casa. Es que tú experimentes el ayudar a alguien más. Una vez al mes, ayuda en un orfanato o haz algo que te llene espiritualmente. Ve a misa si es tu caso, sin importar tu religión. Ve a una festividad de tu religión. Cree en algo más, cree en los demás. Eso te va a hacer una mejor persona y te va a ayudar a ser mucho más atractivo. E incluso las personas que son altamente espirituales son personas que tienen pues mejores valores. Esa es la realidad. Hoy en día con el progresismo que odia las religiones, pues la verdad es que son personas muy escuetas, que no creen en nada, que tienen valores muy bajos, que son, producen mujeres que son mujeres muy promiscuas. Y como hombre, ningún hombre le gustan las mujeres promiscuas, a ninguno. Entonces, la espiritualidad es parte esencial de tu desarrollo personal. La parte de hobbies y tiempo libre puede ser deporte. Claro que sí, no estoy en contra y lo dije como si fuera un básico. Puede ser un deporte, ir al gimnasio, correr, algo que te logre ayudar a desestresarte. Es importante como hombre, y creo que pocos hombres lo hemos logrado, la verdad, desenfocarnos del trabajo. Pareciera que el 100% es la familia, trabajo, familia, trabajo, familia, trabajo. Y en el tema de hobbies o distracciones fuera del trabajo, no hablo, la verdad, de salir a alcoholizarte. Ese no es un hobby. Hobby es algo, o cómo disfrutas tu tiempo libre, suelen ser cosas sanas. Si tú quieres coleccionar estampillas, está bien, es tu tema. Si a ti te gusta salir a correr, es tu tema. Es propio e individual. Pero por supuesto que te va a volver una mejor persona. Y te va a ayudar a reducir tus niveles de estrés. En el momento que logres bajar tus niveles de estrés,
vas a ser una persona más sana físicamente, psicológicamente, e incluso se va a ser una mejor persona. Y el quinto punto que te mencioné fue la parte psicológica. La parte psicológica no es la intelectual, no es la cultural y no es la de no estar estresada. Es la de poder entender tus propios problemas. Muchas veces en este canal ataco muchísimo a las feministas, pero tenemos que ser honestos. Todo ser humano, sin importar quién seas, digo, excepto que seas Buda, Alá, Jesucristo, todos tenemos temas, todos tenemos traumas, todos tenemos asuntos que tenemos que resolver. ¿Cuándo fue la última vez, aunque sea en el tráfico, que te pusiste a ver, considerar, pensar, no tus problemas económicos? Eso entiendo que diario lo haces. Tú lo haces, yo lo hago. Tus problemas familiares, tus problemas de pareja, tus problemas verdaderos. ¿Cuáles son tus limitaciones psicológicas? ¿Crees que eres suficiente? ¿Crees que podrías ser más? ¿Qué traumas crees que tienes de niño? Todas esas cosas, ¿no consideras que deberías darte el tiempo suficiente para explorarlas? Evidentemente lo puedes hacer a través de un psicólogo, pero no todo el mundo tenemos el capital suficiente para ir con un psicólogo. Y aunque en muchos países de Occidente hay programas de ayuda psicológica a mujeres, en ninguno que yo conozco hay para hombres. Parte del embrismo en el que vivimos, la misandria y el matriarcado. Pero sí hay muchos videos, hay muchos libros, hay muchos videos de YouTube que te pueden ayudar a entender cómo explorarte, cómo entender un poquito de filosofía. Esa es la verdad. Cómo explorarte como persona y entender cuáles son tus propias limitaciones. Si puedes, si tienes el tiempo, te recomiendo altamente que lo hagas. Y el último punto que te lo voy a regalar como un plus, el tema de conocer y entender cuáles son tus límites, o en inglés le llaman mucho boundaries. ¿Cuáles son aquellos puntos en donde no vas a aceptar que una persona te afecte? Y aquellos límites que tú estás exigiendo, recuerda que son los que tú tienes que ofrecer también. Si tú estás exigiéndole a una mujer que sea fiel, pues tú tienes que ser completamente fiel. Pero los boundaries no, estos límites no solo son con tu pareja, son con tus padres, con tus hijos, con tus colaboradores, con tus amigos. A ver, por decir, ¿cuándo fue la última vez que como hombre definiste? Yo quiero poner mis límites con mis amistades en donde a mí no me gusta que me buleen. A ver, si yo no te voy a bulear, no te voy a ofender, porque una cosa es que juguemos todos y todo el mundo echemos el cotorreo y de repente te molesten y así. Eso es normal en hombres. Pero cuando de repente tenemos el amigo que constantemente te está atacando, a ver, compadre, si yo te estoy respetando y no quieres que te agarre a golpes, bájale 2 rayitas. Eso es parte de quien tienes que ser como un buen hombre. Entender cuáles son los límites que tú estás pidiendo y que tú estás dispuesto a dar. Nuevamente en el ejemplo de tus amigos, si a ti no te gusta que te ataquen, no hablo del jugueteo y el cotorreo entre amigos, hablo de no te gusta el típico amigo que te está fastidiando constantemente, tú no se lo puedes hacer a alguien más, ¿correcto? Ya salió a la venta mi nuevo libro, se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. En mi perfil viene el link que te va a llevar directamente a la tienda de tu país de mi editorial. Ahora bien, la pregunta obligada de por qué tienes que ser un buen hombre si estás buscando relaciones es por respeto a ti, es por amor a ti y es para que consigas una mejor pareja. Entre mejor hombre seas, mejor pareja vas a conseguir. Ahora bien, si hay una confusión, y en eso a veces le doy la razón a todos estos que hablan de los alfas y demás, el que seas un mejor hombre no significa que seas un incel, es decir, que hagas todo lo que las mujeres quieran, o que tengas a las mujeres aquí, o que sigas esta teoría del hombre bueno, en donde básicamente pues, eres casi un esclavo de las mujeres. El ser un buen hombre significa que tienes límites, que eres honesto contigo mismo, ya lo platicamos, pero que no la vas a ofender, que no la vas a afectar, pero que también sabes poner tus límites y no vas a dejar que la mujer abuse de ti para que puedas alcanzar una buena pareja. Nuevamente, estoy en contra de los extremos de ser grosero, ponte mamado y todo, pero al mismo tiempo también estoy en contra de aquellos hombres que si la mujer dice híncate, va y se hinca.
y que tiene a las mujeres aquí, sí, pobres mujeres. Y... A ver. La razón principal de amor propio es que tengas límites, que te sepas comportar, que trates de ser tu mejor versión para tu pareja. Eso es lo ideal. Que trates de mantener candente y viva la relación, pero al mismo tiempo tengas el amor suficiente para respetarte a ti. Que cuando una mujer haga algo que no te parezca, puedas decirle, a ver, no estoy de acuerdo con eso, yo tengo mis límites. Muchas gracias, yo soy Manu, esto fue El Feminista en Misandria, nos vemos en el próximo capítulo.